Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. Dicen que el velo del templo se rasgó en dos, no en tres ni en cuatro, en dos, como símbolo del Antiguo y Nuevo Testamento, la antigua alianza y la nueva alianza. Sí, porque es un pacto, la alianza es un pacto, el pacto que hizo Dios con el hombre, nuestro Padre Dios con el hombre, y este pacto que hace nuestro Padre Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto. Por eso se rasga el velo en dos, no en tres ni en cuatro. De arriba a abajo, no dice de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. O sea que la bendición llega de arriba hacia abajo, hacia nosotros. Ese es el simbolismo de la rasgada del velo del templo. Sí, pues estaba en el templo ahí, en el templo de Salomón. El capitán romano dice aquí que estaba frente a Jesús. Al ver que éste había muerto, dijo, verdaderamente este hombre era un hijo, el hijo de Dios. Después de ver eso. Aquí no nos menciona que tembló, ¿Se dan cuenta? En otros evangelios, en el de Mateo, sí nos menciona eso. Ay, Marquitos. ¿O no entendiste bien todo lo que te dijo Pedro? ¿O se te olvidó todo? ¿O Pedro no te explicó bien? ¿No te dijo todo? ¿O no nos dejaron los escritos totales en este evangelio y nada más nos dejaron lo que se les dio la gana a nuestros traductores? Y por ahí la información completa pues está escondida en el Vaticano, en un top secret. Ah, sí, porque todos los evangelios, o toda la parte de los evangelios que no están aquí, están resguardados, sí existen, pero bueno, no me pregunten por qué digo eso, simple y llanamente sabemos que existen. ¿Ah? Bueno, a ver si algún día salen a la luz, esperemos que sí. Si nos toca, pues a todo dar. Si no nos toca, no se preocupen, pues ya con lo que tenemos es más que suficiente. También había algunas mujeres mirando de lejos, pues lógico. Entre ellas estaban María Magdalena. Sí, sabemos quién es María Magdalena, la que le sacaron 7 espíritus, 7 pecados, o 7 pecados capitales. María, la madre de Santiago el Menor y José. Y la madre de Santiago el Menor también era la madre de Judas Tadeo y de José, otro hijo. No crean que nada más tenía dos, tenía varios hijos. María, la madre de Santiago el Menor y de José. Y Salomé, otra mujer. Esta no era la bailarina, esta es otra. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea, pues, sí, le daban servicio, lo acompañaban, eran muy caritativas esas mujeres. De ahí yo creo que me imagino que por eso en las iglesias hay muchas mujeres que se dedican a ayudar a los padrecitos, ¿verdad? A barrer, a trapear, a hacerles de comer, hasta se ponen a vender afuera de la iglesia para recuperar dinero y dárselo al padre, ¿sí? Ya no digo más porque si no les llegan pues hasta mujeres que se consiguen, los mismos sacerdotes se consiguen mujeres de esas, ¿verdad? Para ellos, ¿verdad? Pues no tiene nada de malo, ¿eh? Toman una mujer de ellas para hacerla su mujer y tener hijos, pero bueno, como la iglesia católica exige el celibato, pues por eso se ve como mal decirlo, ¿verdad? Pero existe eso, sí ha existido. Bueno, pero no vamos a hablar mal de eso, vamos a seguir entendiendo la Sagrada Escritura de este Evangelio, las partes finales de Marcos. Cuando anochecía, el día de la preparación, se tenían que preparar el cuerpo de Jesús para sepultarlo. Son costumbres que tienen los judíos de preparar el cuerpo de Jesús. Es decir, la víspera del día de reposo. ¿Qué día es el día de reposo? El sábado. ¿Cuándo empieza el sábado? Para los judíos, pues, a las 6 de la tarde del viernes. Lo que es para nosotros las 6 de la tarde del viernes, ya empieza el sábado para ellos, porque para ellos primero es la noche y después el día. Entonces, si nuestro Señor Jesucristo murió a las 3 de la tarde, nada más tenía 3 horas de viernes, porque ya iba a empezar el sábado, ya iba a empezar el día de reposo. Y tenían que, las mujeres, pues, embalsamarlo. Tenían que las mujeres untarle los aceites, por costumbre. Por eso nos menciona aquí que cuando anochecía
el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, nos menciona que José, natural de Arimatea y miembro importante de la Junta Suprema, Sí. que nos dice que también estaba esperando el reino de Dios. ¿El reino de Dios cuál es? El Espíritu Santo, que llega 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, se dirigió con una decisión a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. No nos dice cómo fue la negociación, pero en otros escritos y en otros estudios sabemos que José de Arimatea era pariente de nuestro Señor Jesucristo. Parece que era hermano de Joaquín. No de Joaquín. José de Arimatea era pariente del papá de José, o posiblemente papá de María, al que le decimos San Joaquín, ¿sí? Entonces dicen esos estudios que nuestro Señor Jesucristo era sobrino de José de Arimatea, y José de Arimatea era una persona de dinero. José de Arimatea había mandado construir una tumba sobre la tierra, no bajo la tierra, y esa piedra que era la que iba a tapar la tumba, pues era muy caro tener una tumba de ese estilo. Es como ahora un mausoleo. Y José de Arimatea aquí va y le pide el cuerpo a Pilato. No nos menciona la negociación, pero les apuesto que le llegó con un billete. Porque qué raro que dice Pilato sorprendido de que ya había muerto. Sí, porque duraban a veces días sin morir. 1, 2, 3 días. Se morían de sed y de hambre. Y si no se morían, les rompían las rodillas para que se colgaran y no pudieran respirar y a morirse, ¿verdad? Porque si estás colgado no puedes respirar. ¿De dónde agarras el aire? No hay de un soporte para poder respirar. Entonces quedó muy sorprendido Pilato y llamó al capitán de los romanos para preguntarle cuánto tiempo hacía de ello, y el capitán hubo informado. Pilato entregó el cuerpo a José. O sea, no nos dice no fue de buena onda, o sea, hubo una negociación ahí. Entonces José compró una sábana de lino, bajó el cuerpo y lo envolvió en ella, luego lo puso en un sepulcro abierto en una roca y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. Como les digo, no nos menciona aquí que el cuerpo, cuando lo bajaron, se lo dieron a los brazos de María. Muy bonitas fotografías que tenemos de la cruz de Cristo, y que es bajado nuestro Señor Jesucristo en una sábana y es envuelto en otra de lino, como lo dice aquí, y es puesto en los brazos de María. No nos lo menciona Marcos, pero qué bonitas escenografías, fotografías, pinturas que nos muestran ese suceso. Aquí dice que luego fue puesto en el sepulcro. Y tapó la entrada del sepulcro con una piedra. María Magdalena, nos menciona a esta María, y María la madre de José. Ya nos dice la madre de Santiago y José, nada más dice José, pues sabemos que es la madre de Santiago el menor y de Tadeo. Y recuerden que Santiago menor y Tadeo y José eran primos de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, esta María era pariente de nuestra Santísima Madre, posiblemente también su prima. Miraron dónde lo ponían. Ya estaban bien seguras dónde. ¿Por qué? Porque ellas iban a embalsamar a nuestro Señor Jesucristo. Esto tuvieron que hacerlo antes de que anocheciera, antes de las 6 de la tarde. Nuestro Señor Jesucristo entonces duró crucificado 6 horas. Desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Estaba oscuro según este evangelio, y estaba oscuro desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde. Y de las 3 de la tarde a las 6 de la tarde ya es puesto en el sepulcro nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo número 16 nos menciona que pasado el día de reposo, o sea, ya había pasado el sábado, ya empezaba a las 6 de la tarde del sábado, ya empieza el primer día de la semana. Para nosotros son las 6 de la tarde del sábado, el día, para ellos es las 6 de la tarde, ya se acabó el día del reposo. Y empieza la noche del domingo, del primer día de la semana. Para nosotros es el primer día, para los judíos es el primer día de la semana, pero para nosotros es el séptimo día, porque el primer día de la semana para nosotros es el lunes. ¿Se dan cuenta de toda esta distorsión? Espero que sí me entiendan lo que les estoy explicando, ¿no? Entonces dice que pasado el día de reposo, o sea, ya el sábado, ya había pasado, ya empezaba a las 6 de la tarde del domingo, del sábado, que ya era domingo para los judíos. Para nosotros sigue siendo la noche del sábado. Dice aquí que María Magdalena
María, la madre de Santiago, ahora sí nos vuelve a decir, pero de Santiago el menor, ya lo había dicho antes, no de Santiago el mayor, no vayan a confundirla con la mamá de los hijos de Zebedeo, no. Y Salomé, la que les digo, pero que no era la bailarina, era otra, compraron perfumes para perfumar el cuerpo de Jesús. Fueron a gastar su dinero, ¿sí? Para perfumar el cuerpo de Jesús. Es una costumbre judaica. Y el primer día de la semana fueron al sepulcro muy temprano, si no fueron en la noche. ¿A qué hora será muy temprano? Pues a las 6 de la mañana, a la hora que fuera a amanecer. Fueron al sepulcro muy temprano, apenas salido el sol, pues les digo, tempranito, a las 6 de la mañana, diciéndose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de entrada del sepulcro? Pues no vamos a poder nosotros moverla, porque no crean que era una piedra así fácil de quitar. Pero al mirar vieron que la gran piedra que tapaba el sepulcro ya no estaba en su lugar. Cuando entraron en el sepulcro, aquí Marcos dice que entraron al sepulcro las mujeres. Vieron sentado del lado derecho, a un joven vestido con una larga ropa blanca. No era Jesús. Vieron vestido a un joven vestido con una larga ropa blanca. No era Jesús, porque Jesús no lo habían puesto en el sepulcro con ropa, sino nada más envuelto en una sábana de lino. La famosa sábana santa, que hoy sabemos. Las mujeres se asustaron, pero él les dijo, no se asusten. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Por eso les digo, no era Jesús. ¿Quién sería ese joven? ¿Un metiche por ahí? No. Posiblemente era un ángel. Posiblemente era su ángel de la guarda. Pero ¿cómo lo pudieron ver? Es importante ver, por eso es algo fenomenal. Estaba sentado ahí, este joven, sentado. ¿Qué quiere decir? Descansando. Ya estaba descansando el ángel. Oigan, pues aventó 33 años acompañando. ¿Cuántos años tienes tú, pobre ángel? Yo me pregunto, ¿has platicado con él? ¿Lo has asistido? ¿Le has procurado? ¿Sabes sus necesidades de tu ángel? No, pero ahí anda contigo. ¿Cuántos años? Pues el día que ya nos vayamos de aquí, pues nuestro ángel va a decir, ay, se va a sacudir las manos. Va a decir, vaya, hasta que acabamos. Pues así, ¿verdad? Aquí, fíjense cómo nos lo cuenta Marcos esto. Aquí no nos cuenta como Mateo nos cuenta que los soldados estaban, y que fueron, y que dijeron, y que avisaron que ya habían movido la piedra, y que pues se asustaron, y que vieron. Nada, no nos menciona nada de eso. Pero aquí nada más nos estamos resumiendo a lo que nos dice Marcos, que lo que le contó Pedro, fíjense. Bueno, y dice que si cuando entraron al sepulcro, vieron sentado al lado derecho a un joven vestido con una ropa blanca, no de colores, blanca, que significa pureza, luz, como la transfiguración, ¿se acuerdan? De Santiago, de Jesús, que estaba Pedro, Santiago y Juan, y que vieron la transfiguración de Jesús, de Moisés y Elías, vestidos de blanco, radiantes. Bueno, las mujeres se asustaron, pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, no está aquí, ya resucitó. Miren el lugar donde lo pusieron. Vayan y digan a los discípulos y a Pedro, él va a ir a Galilea antes de que ustedes. Ahí lo verán tal como les dijo. Órale. Pues así se los había prometido. Ya todo estaba escrito. Todo. Tanto los romanos como los fariseos, como los maestros de la ley, como los jefes de los ancianos, todos, como Judas Iscariote, todos participaron para que esto se cumpliera. Porque todo estaba escrito por boca de los profetas, porque Dios, nuestro Padre Dios, ya se los había informado a los profetas. Así que no culpemos a nadie, todo esto tenía que haber sido de esta manera. ¿Sí? Muchos dirán, ¿y por qué no nuestro Padre Dios hubiese elegido otra forma? No, porque todo esto tiene mensajes para que aprendas, para que comprendas, para que actúes, para que te pongas a trabajar con los dones del Espíritu Santo, para que tengas notas explícitas de lo que sí debes de hacer, cómo lo debes de hacer bien. Por eso está esto, por eso lo estamos estudiando, por eso lo estamos aprendiendo. No hay que asustarnos. Entonces las mujeres salieron huyendo del sepulcro, pues estaban temblando asustadas,
y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Después que Jesús hubo resucitado al amanecer el primer día de la semana, se apareció primero María Magdalena, de la que había expulsado 7 demonios, así lo dice, claro. Ella fue y avisó a los que habían andado con Jesús, a los discípulos, que estaban tristes y llorando. Bueno, pueden estar tristes y asustados, pero hasta llorando. Oigan, de veras. Bueno, a lo mejor estaban llorando porque ya estaba muerto nuestro Señor Jesucristo. Sí, pues les dio sentimiento. Pero ¿por qué no lo defendieron? ¿Por qué no enfrentaron la situación? Pues porque no tenían que hacer eso. Les estoy hablando como los hombres, como si estuviéramos razonando. Jesús ya me hubiera dicho, tú piensas como los hombres. Pues sí. Tenía que ser así para que se salvaran los discípulos, porque ellos después nos iban a predicar, nos iban a dejar la doctrina, y aquí estos escritos. Y que pues nos dejaron unos buenos escritos, pero ya después otros no nos dejaron completos los evangelios, ¿no? Nos dejaron poquitos, oye, 16 capítulos de Marcos. No está muy pequeño su información de Marcos, ¿no? Qué barbaridad. Pero bueno, estos al oír que Jesús vivía y que ella lo había visto, no le creyeron. Pues, ¿quién le va a creer? Están bien atarantados, ¿no? Estos sí les deberían de haber pecado con la vara en la cabeza, unos zapes, ¿no? Después de esto Jesús se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban caminando hacia el campo. No nos dicen dónde, pero en otro evangelio ya sabemos en dónde era el camino de Maús, ¿se dan cuenta? Que van caminando 2 y lo reconocen, cómo habla, y después pasa la noche con nosotros porque ya está oscureciendo y vamos lejos, y lo invitan a pasar a la casa y parte el pan y se dieron cuenta de que era él, pero les dio miedo, etcétera, etcétera. Bueno, todo eso lo dice otro evangelio, no lo dice Marcos. Oigan, o una de dos, o Marcos era muy flojo para escribir y no informarnos todo, o Pedro no le explicó bien las cosas, o los que tradujeron en este evangelio no nos dejaron toda la información. ¿A quién le vamos a echar la culpa? Pues a nadie, ya que se quiere así, ya con lo que tenemos. Hay que estudiar todos los evangelios para poderlos ir ensamblando como si fuera un rompecabezas, y para poder ir entendiendo todo. ¿Se dan cuenta de esto? Qué barbaridad, es de plano, es una cosa. Pero bueno, de alguna manera nos forzan, y es algo muy bonito el ir estudiando esto y ir comparando una cosa con otra, ¿no? Y vamos entendiendo las cosas. Estos fueron y avisaron a los demás, pero tampoco a ellos les creyeron. Tampoco. No, sí, la incredulidad estaba en grande magnitud, ¿eh? Más tarde, Jesús apareció a los 11 discípulos. ¿Por qué 11? Pues sí, porque Judas ya se había tratado de ir a ahorcar. Acuérdense que en Hechos de los Apóstoles nos menciona muy bien Lucas, que se trató de ahorcar. Judas Iscariote se rompió la rama y del fregadazo pues se mató. Y Dios le permitió que hiciera esa estupidez de suicidarse. Se murió de un accidente, y un accidente no es pecado. Y se cumplen las escrituras donde dice: ninguno de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, ninguno de los 12 se iba a perder. Pues no. Es el primer discípulo muerto por accidente. Y el primer discípulo asesinado es Santiago el Mayor, el hijo del señor Zebedeo. Bueno, eso ya lo veremos después. Estaban sentados, dice que más tarde Jesús apareció a los discípulos, a los 11, mientras ellos estaban sentados a la mesa. Ahí estaban. Y los reprendió. En otras escrituras nos dice que se aparece en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Sí, el mismo día, el domingo de resurrección, se les aparece. Aquí no nos menciona Marcos eso. Eso se lo estoy yo diciendo porque ya lo dicen en otras partes de otros evangelios. Ya lo veremos después, pero se los estoy adelantando. Aquí como Marcos no nos explica todo. Ay, ese Marcos, de veras, qué barbaridad. Bueno, los reprendió por su falta de fe y su terquedad, ya que no creyeron a los que lo habían visto resucitado. Sí, esos 2 hombres que estaban en el camino de Maús pues fueron y le dijeron: oye, vimos a nuestro Señor Jesucristo. Ay, bájale, ¿de cuál fumaron? ¿Andan borrachos o qué? ¿Andan viendo visiones o qué? No les creía. Y Jesucristo los reprende a sus discípulos después del resucitado. Por eso les digo, no eran pecados eso, pero eran errores. Todos los discípulos, los apóstoles, cometieron errores. Se arrepintieron. Sí, está bien, qué bueno. Pero cometieron errores. No eran pecados, eran errores.
No confundamos, ¿no? Porque pecado es una acción en contra de nuestro Señor, estar en ausencia de nuestro Padre Dios. Y después les dice, y les dijo, vayan por todo el mundo. Esa es la encomienda que da nuestro Señor. Ese es el deber que tienen que ir. Vayan por todo el mundo y anuncien a todos este mensaje de salvación. Es el mensaje de salvación, de que vamos a resucitar con el Señor. Morimos con Él, resucitamos con Él. Eso es lo que deben de llevar el mensaje a todo el mundo. Oigan, estaban en Jerusalén y ya sabemos que el mundo pues hay muchos continentes. Bueno, ellos no pudieron llegar hasta acá, hasta América, en África, en Australia, pero ellos dejaron a otros discípulos antes de morir y esos otros discípulos dejaron a otros, hasta que llegó la evangelización por cuando llegó Colón a América, ¿sí? Y llegaron a las islas, primero no llegaron luego a México, ¿verdad? Y empezaron a evangelizar, sí, a golpes, como ustedes gusten, a latigazos, como ustedes quieran, pero llegó la evangelización. Entonces sigue cumpliendo después de 1500 años, porque en 1492 Cristóbal Colón descubre América, que descubre, ¿verdad? Más bien se encuentra con el continente americano, porque eso de descubrir, así como que se me hace de una manera muy, muy rara, ¿no? Decirlo, pero así lo dijeron los historiadores durante muchos años, pero más bien es un encuentro, se encontró con el otro continente y aquí ya había gente que no conocía la palabra de Dios, pues no estaban tan separados por el mar Atlántico, pues cómo van a haber escuchado la palabra de Dios. Y sabemos que Colón no fue el primero que llegó al continente americano, ya habían llegado los fenicios, ¿verdad? Pero bueno, esa es otra historia que no nos toca ahorita mencionarla, pero nada más quiero decirles que así llegó la evangelización a todo el mundo, por eso se va cumpliendo poco a poco lo que nuestro Señor Jesucristo les dice a sus discípulos: vayan por todo el mundo y anuncien a todos el mensaje de salvación. El que crea y sea bautizado será salvo. Así dice Marcos, que así lo escuchó de Pedro, que así lo escuchó de Jesús. El que crea y sea bautizado será salvo. Yo me pregunto, ¿tú crees? ¿Estás bautizado? Pues ya estás salvo, según esto, ¿eh? Pero según vemos también en otra parte que no es nada más el que diga Señor, Señor, sino que te pongas, ¿verdad?, a trabajar. Ya nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, nos dicen las Escrituras, por los pecados presentes, pasados y futuros. Ahora nos toca a nosotros hacer nuestro trabajo nada más. Pero el que no crea será condenado, así lo dice. Y hemos escuchado que dice, podrán hablar mal de nuestro Padre Dios y no creer en nuestro Señor Jesucristo, hablar mal de Él y no creerle, pero anatema, maldición al que ofenda y no crea en el Espíritu Santo, porque todos estamos y somos templos del Espíritu Santo, y ya todos tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Estés o no estés bautizado, el Espíritu Santo ya vive con nosotros, porque el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Llegó a toda la humanidad, a todos los que vayan naciendo, a todas las generaciones postreras. Ya en el momento de nacer, ya el Espíritu Santo está en él. Y ya después tú lo puedes hacer de una manera sacramental, pero el Espíritu Santo ya está contigo, porque vivimos la época del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos mueve, es el que nos está haciendo ahorita que entendamos las cosas de esta manera y para que aprendamos qué es lo que tenemos que hacer. Y estas señales acompañarán a los que creen en mi nombre. Expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben algo venenoso, no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos, y estos sanarán. Todas esas capacidades, todos esos dones, los van a tener esos discípulos, esos apóstoles y todas aquellas personas que sigan a Cristo al pie de la letra y sean verdaderamente hijos de Dios. Imagínense todo lo que podemos hacer por los demás. Simple y llanamente sanar a los enfermos, ¿sí?, expulsar a los demonios, a los males que les atañen en aquel entonces a muchos.
hablar nuevas lenguas, pero no para nada más comunicarse, sino para evangelizar. Eso de tomar las serpientes es como decir, en tus manos está la salvación de todos aquellos que cometen pecado. Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo, a lo que nosotros le llamamos comúnmente la ascensión. ¿Cuándo ocurrió la ascensión? 40 días después de la resurrección de nuestro Señor. Estuvo 40 días y 40 noches apareciéndoseles a los discípulos y comía con ellos. Oigan, pero si su cuerpo ya se había muerto, ¿cómo es que podía comer un cuerpo muerto? ¿Cómo podía un cuerpo muerto comer y hacer digestión si ya sus órganos habían muerto? No lo sabemos. Son preguntas que nos podemos hacer. Y que en esos 40 días y 40 noches también iba al baño nuestro Señor Jesucristo a hacer sus necesidades. Porque dicen que resucitó en cuerpo y alma. Son preguntas que nos vamos a quedar con la incógnita. Pero de que resucitó nuestro Señor Jesucristo en cuerpo y alma, sí resucitó. De aquí salen muchas historietas en donde dicen que Jesús pues no había muerto, había estado en estado de coma y después se alivianó, después se curó, sí, lo ayudaron médicamente y pudo sobrevivir. Y después dicen algunos que ya no vivió ahí en Jerusalén, sino ya se retiró a otro lugar a vivir una vida en paz y en tranquilidad. Sí. Unos dicen que se fue a la India, a un lugar llamado Cachemira, y que se llevó a una de sus mujeres que le acompañaban, que era María Magdalena, y que se casó con ella y tuvo hijos. Oigan, si hizo todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en los últimos 3 años, pues mínimo a donde fue, pues si es que se hubiera ido con María Magdalena, pues seguiría predicando, ¿verdad? Seguiría anunciando la palabra de Dios. Qué cosas, ¿no? Agarra y hace todo lo que hizo en 3 años y ya deja a sus discípulos y dice, ay, nos vemos, pues ustedes síganle, yo ya me voy a descansar. Ajá. Como el papa que tenemos, que renunció al papado antes del padre Francisco, Benedicto XVI. ¿Qué es lo que dice? Renuncia y se va a descansar y se va a leer y a la oración. Ay, no inventen, por favor. ¿Ah? Y Jesús hizo lo mismo, ¿no? Bueno, le digo, son historietas, ¿no? Y que por eso Jesucristo, pues lo habían visto que había resucitado, pero en realidad no había resucitado. Lo que pasa es que pues seguía vivo, ¿verdad? Y por eso comía con ellos esos 40 días. Pero todo eso son historietas, son inventos de la gente. Aquí muy claramente en Marcos, de lo que escuchó de Pedro, que Pedro sí lo vio, nos menciona que Jesús, ¿sí?, después de hablarles, fue levantado al cielo. ¿Cómo? ¿Con cohetes o qué? ¿Tenía unos tanques de propulsión o qué? ¿O tenía como esos aparatos que hoy en día ya se dieron cuenta que te subes como si fuese una motoneta y te elevas? Sí, porque ya los hay, o sea, con propulsión, ¿no? Vuelas con ellos, así como si estuvieras volando un helicóptero. Ya hay aparatos que puedes volar, ¿verdad? Bueno, aquí nos menciona que Jesús fue levantado al cielo. Y después nos menciona que está sentado a la derecha de Dios. Esto quiere decir que es Dios mismo. El estar sentado a la derecha de Dios, que es Dios mismo, que tomó una forma indigna para él, se rebajó a la condición humana, Dios, para traernos la salvación él mismo. Y nos deja su poder, su fuerza, su espíritu para que podamos vivir y ser felices y alcanzar la vida eterna. Ellos salieron a anunciar el mensaje por todas partes, dice aquí los discípulos. Salieron a anunciar el mensaje por todas partes. Y el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje acompañándolo con señales milagrosas. Entonces cumplen con llevar el mensaje, que es lo que también nosotros debemos hacer, llevar el mensaje. Dios nos va a ayudar para que cumplamos con todo. Aquí dice, el Señor los ayudaba y confirmaba el mensaje
acompañándolos con señales milagrosas. Hagamos entonces nosotros nuestro trabajo. Llevemos el mensaje de salvación. Enseñémosle a la gente que no sabe que conozca a Dios. Es difícil para nosotros porque lo mismo le pasó a Jesús. Nadie le creía en su propia nación, en su propia casa, con sus propios vecinos. Y nos dice que nadie es profeta en su tierra. Es difícil, pero tenemos nosotros que llevar ese mensaje no solamente a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestros amigos, sino a toda aquella gente que lo necesita, a todos aquellos que están esperando que lleguemos, porque ya el Señor nos ha puesto en nuestro camino a mucha gente y la tenemos que evangelizar, llenar del conocimiento de Dios para que amen a nuestro Padre Dios, para que conozcan, amen y sirvan a Dios. Esa es nuestra labor, ese es nuestro trabajo. Y vemos aquí cómo Marcos pues termina diciendo esto, que lo cumplen los discípulos. Recuerden que Marcos todo lo escuchó de nuestro queridísimo apóstol Pedro. Porque podrían decir ustedes, pero Marcos también conoció a Pablo primero que a Pedro. Pero Pablo, ¿qué le pudo haber explicado a Pedro? Dirán ustedes, a Marcos, dirán ustedes, oye, pero tiene 21 cartas escritas Pablo. Pues sí, pero Pablo no vivió con nuestro Señor Jesucristo. Es como si yo te preguntara a ti, de tu familia, ¿quién va a saber más de tu familia? ¿Tú, que tu familia vive contigo? ¿O el vecino de enfrente? ¿O el vecino del lado derecho? ¿O el vecino del lado izquierdo? ¿O tus compadres? ¿Quién sabrá más de tu familia? Pues tú. Pero si ya tu compadre me platica de ti, es como Marcos ya me está platicando de Jesús, pues ya es una segunda persona. Es como si dijeras, pues ya es otra historia, es otro formato. Pues aquí Marcos, pues nos lo explicó de esta manera. Nos dejó esta redacción de esta manera. Yo sé que por ahí hay más escritos de Marcos que no nos los dejaron porque no cubrían los intereses de la iglesia primitiva, de la iglesia católica primitiva en el año 300, y nada más nos dejaron estos porque eran los que reunían los requisitos, según ellos, dicen que eran la parte inspirada por Dios, pero en realidad eran las partes en donde reunían los requisitos para su iglesia primitiva, pero los demás escritos están resguardados. Hay traducciones, quizá no al español, o quizás sí al español, están traducidos al latín, pero sí existen. Recuerden que los evangelios están escritos en griego, los originales, y por ahí los tienen resguardados, muy ocultos, ¿sí? Esperemos que algún día nos den la oportunidad de poderlos tener así como tenemos esto. Si no nos toca esa gran suerte, pues sabemos que tenemos esto y esto nos sirve bastante para conocer, amar y servir a Dios. Que Dios te bendiga.